Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, llevamos 3 horas de radio, 3 horas, pero nada, yo me siento aquí 3 horas y es como 5 minutos. Nos queda la última media hora antes de darle paso a mi compañero en Las Palmas de Gran Canaria, Pepe Rodríguez, que continúa el programa la siguiente hora desde los estudios de Gran Canaria. Y las otras horas nos venimos a Tenerife, que viene Joan Gualo para hablarnos de cultura, de folclore, de música de toda Canarias. Y yo, cuando termine, me voy para el aeropuerto como una puncha a coger el Vinter y me voy a Fuerteventura. Les recuerdo que mañana y pasado hacemos el programa desde el Hotel Coral Cotillo Beach. Allí estaré hablando de cosas de Fuerteventura, Clemente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, me voy para Fuerteventura. Y mi isla preferida. Y probablemente el jueves y el viernes no, porque tengo todo el día de trabajo, pero el sábado a lo mejor me voy a la Isla del Lobo. Ah, muy bien. A la Isla del Lobo a darme un bañito allí. La verdad que Fuerteventura es una isla espectacular. Sí. A mí es que me encanta. Mis abuelos maternos, ¿no? De Betancuria. En la primera capital de Canarias. En la primera capital de Canarias, Betancuria. Betancuria. Sitio precioso. Muy bonito, muy bonito. Y después para mí la playa más bonita del mundo, fíjate tú, está allí en Fuerteventura, que es allí la playa de la Barca, donde está el Hotel Meliá. Sí. Para mí esa es una de las playas más bonitas del mundo. Cofete tiene unas playas ahí impresionantes. Cofete abajo. Cofete abajo, allí no hay hotel, abajo en el... No, Cofete allí donde está la mansión de los Winter. Sí, los Winter. Sí, pero a mí me gusta más el otro lado. Sí, yo sé cuál dice, sí. El Cofete está como el mar siempre como muy bravo allí, ¿no? Sí, como que se unen ahí los mares y un poco de... aunque es el mismo mar, ¿no? Pero sí, aquella zona es espectacular, es precioso. Bueno, Fuerteventura, todas las islas son muy bonitas, ¿no? Pero no sé, Fuerteventura tiene como algo especial, ¿no? Sí, tiene su magia. Bueno, y a comer un buen quesito allí, por supuesto. Majorero. Que hay Esta semana compré yo un queso de Fuerteventura que me trajeron. Sí, curadito con un poquito de pimentón. Qué maravilla. Es una pasada, sí. Bueno, pues me voy. Mañana no, dentro de un rato me voy para Fuerteventura. Ahí... cogeré allí, tengo ya un coche Ensicar, evidentemente, la compañía de coches Ensicar. La compañía canaria además más Sicar. Importante que existe es Sicar, evidentemente. Coche de Sicar y para el que por cierto fue premiada, ¿no? Sí. Por esta casa. Sí, Sicar es Sicar. Y después nos vamos para el Cotillo, para allá. Sí. En el Cotillo lo bueno es que en la zona esa solo está este hotel, no hay más hoteles. Sí. Ni hay nada. Pero bueno, vamos al lío. ¿Por dónde quieres empezar? Pues ahí son tantas cosas, ¿no? Mira, ahora estamos, la verdad que yo, primero que nada, mandarles un abrazo desde aquí a nuestros hermanos de Venezuela, ¿no? Tremendo. Están pasando este momento tan difícil y estamos viendo que precisamente ahora cuando hay una crisis tan importante como esta, como el terremoto, vemos cuando un país es un país que está, yo diría que fallido, ¿no? Un país que está en una quiebra total, quiebra de todo tipo, ¿no? Con esta dictadura chavista que ha habido durante todo este largo tiempo y Maduro posteriormente y demás, estamos viendo que no tienen nada, ¿no? Tienen sí buen clima, tienen un país con unos recursos impresionantes, posiblemente de los mayores recursos de América, ¿no? Los tenga Venezuela. Y sin embargo un país súper pobre la población, como todos sitios donde hay dictadura, pues hay 4 ricos y el resto pues son pobres, ¿no? Y luego estamos viendo que no tienen estructura de ningún tipo, ¿no? Mira, maquinaria, no tienen nada. Bueno, yo me extrañé el primer y segundo día, dije, pero bueno, ¿y dónde están los militares? Pues pregunté a una amiga mía venezolana que tiene su familia allí y tal, y dice, no, si están en el acuartelamiento, pero ¿qué hacen los militares en el acuartelamiento? Si ante una situación como esta tienen que estar los militares en la calle. Tienen que estar, además, no solo ayudando, sino además también manteniendo la seguridad. Hemos visto, lamentablemente, cómo se roba ante una crisis tan tremenda como esta. Y roba la propia policía.
Luego hemos visto policías también, que no militares, policías que van a colaborar, pero solamente en aquellos sitios donde ellos tienen familia. O sea, que no hay una organización, nadie organiza nada, allí todo el mundo va a su bola. Luego hemos visto que han cerrado, prohíben entrar en La Guaira, la zona más donde más sacudió el terremoto, ¿no? Y claro, un control comunista total, ¿no? No dan información, aquello es un desastre. La suerte es que hoy en día con todos los medios que existen, la gente con sus teléfonos y demás, pues nos estamos enterando de todo lo que pasa, ¿no? Y la verdad es que es bastante lamentable. Y luego han cerrado el espacio aéreo. La ayuda humanitaria Bueno, llega a contagotas, y no solo llega a contagotas. Estamos empezando a ver que no sabemos dónde llega esa ayuda humanitaria tampoco. Bueno, los americanos han tenido que tomar el control del aeropuerto. El control en el buen sentido de la palabra, Sí. porque no hay funcionarios, no hay trabajadores para controlar ese aeropuerto. O sea que la situación... Esta mañana dábamos el dato, que es un dato de ayer por la tarde, que ya va por 1943 muertos. No, olvídate eso. No, de 10.000 para arriba seguro. Pero hay un dato positivo, solo rescatados, 6.461, es una barbaridad Sí, de sí. rescatados, Sí. entre los escombros, y menos mal. Bueno, y que además, inmediatamente- es la gente que está en la superficie, porque evidentemente ahí para abajo Sí. es donde aparecerán esos miles de muertos Sí, que sí. tendrá, Y es lo que que dices ha tú. provocado este terremoto, Vemos ¿no? que no tienen maquinaria pesada, que no hay grúas, que No, no hay no. pala, Se o han si las hay, dedicado- hay poca. Se Han dedica- robado Sí, todo. se han dedicado a expoliar el A país, robar, a han robar. robado todo lo que han podido y más, pero han robado todo. Es tremendo, Sí, lo sí, de- sí. Claro, y ante una desgracia estamos viendo las carencias que tiene ese país, que lo dice Pero bueno, tú, es son un las país rico. Pero son las carencias que tienen todos los países comunistas. Ujú. Los países comunistas, hay otro tipo de comunismo, ¿no? No, Por los ejemplo, el chinos no comunismo, tienen nada que ver. no tiene nada, no, y Corea del Norte tampoco, Mm. porque allí lo que hacen es militarizar todo, nada más, todo, comprar bombas, hacer bombas, Sí, estar sí. todo el día demostrándole al mundo la fuerza que tienen. Sí. Pero bueno, lo de Venezuela es lamentable, súper lamentable, ¿no? Y bueno, de momento van 26 españoles Sí. muertos a día de hoy, ¿no? Desaparecidos creo que hay como 150 españoles. No, y desaparecidos en total, ayer dábamos el dato, estaban en 69.000, que es una barbaridad, ¿eh? Sí. Es una barbaridad de desaparecidos. Pues si son 60.000 desaparecidos, pues los muertos deben de ser por ahí también. Sí, bueno, esperemos que no, esperemos que no. Ojalá que Pero, no, bueno, siempre habrá alguno que estará por ahí, pero sí, normalmente esas cifras no fallan. Cuando Estados Unidos dijo el primer día Sí. que eran de 10 a 100.000, yo me tiré las manos a la cabeza y digo, no me lo puedo creer. Tanta gente, qué barbaridad, ¿no? Y luego cuando ves las imágenes que Bueno, está todo arrasado, dices, pues hasta pocos son. Bueno, pero y después, bueno, lo arrasado está, pero y la gente que quedó viva, que está viviendo en tiendas de campaña, bueno, en tiendas de campaña es el que mejor vive, El que pero mejor vive, sí. en casetas hechas con lonas y con sábanas y con mantas, y tú dices, pero si esto es tan peor Sí. que... Yo creo que Estados Unidos debería de que en intervenir. cualquier país de africano, de Miguel Ángel, Centroáfrica. sí, yo creo que Estados Unidos debería intervenir ahora ante esta gran crisis, aprovechar el momento, destituir a todos Dios allí, No, eso... bueno, llevar a la cárcel a los que haya que llevar del grupo de gobierno sobre todo a Diosdado Cabello, que es el cerebrito de aquí, el peor de todos los que hay en Venezuela es Diosdado Cabello, el más peligroso. Ya. Y yo creo que debería ya de tomar Venezuela, Sí. ayudar a reconstruir a Venezuela, porque esto ahora es una reconstrucción que va a llevar mucho tiempo y evidentemente tienen que hacerse con rigor, con seriedad, porque si no, esto va a ser, ahora va a haber ahí muchas empresas que irán allí a levantar todos esos edificios que han caído y todas esas historias por ahí. Y resulta que esas empresas, luego habrá, me imagino, si sigue este régimen, habrán una cantidad de intermediarios del gobierno para mamar dinero, Bueno. porque es lo único que saben hacer. Bueno, tenemos el mismo ejemplo que en España con el Partido Socialista, ¿no? El gobierno socialista que tenemos en España, que ni socialismo ni nada, pero robando nacieron de cuna, ¿no? Ahora estamos viendo la cantidad de gente que está implicada
Aquí lo habíamos comentado hace tiempo con el tema de la SEPI. ¿Te acuerdas que dijimos que ese era el meollo de la cuestión? Los otros eran robos, pero robos, digamos, más pequeños, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando ya de más de 700 millones de euros. Es que son todas las empresas del gobierno, del Estado, porque en el fondo son empresas del Estado, están dentro de la SEPI. La SEPI es lo que regula todo, ¿no? Y estamos viendo que evidentemente el sistema es el mismo que Venezuela. Esto es un auténtico desastre. Aquí han querido robar con guante blanco. Los están cogiendo. Hace 2 días imputaron a 24. Los 3 últimos presidentes de la SEPI imputados. Los 3 últimos. Todos evidentemente con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿no? Y bueno, esto saltará por los aires, va a saltar por los aires. Ya digo, este es el reflejo en Europa de lo que ha pasado en Venezuela durante tantos años y este es el resultado, ¿no? Aquí decíamos hace tiempo, hasta yo lo decía, fíjate tú, me tengo que hacer una enmienda a la totalidad a mí mismo, ¿no? Yo decía que era imposible que España se pudiera convertir como Venezuela. Porque claro, estamos en Europa, las influencias de Europa, pero claro, nos damos cuenta al final de que aquí tenemos un gobierno que va por libre, pasa de Europa, incluso la presidenta von der Leyen ha sido una protectora de Pedro Sánchez, saltándose al resto de países de la Unión Europea. Ahora estamos viendo con el tema de los inmigrantes, con el tema de la legalización y nacionalización de muchos emigrantes, de gente que no sabe ni dónde está España, que esto es una forma de controlar, ¿no? Repito que todo esto se hace a través de los consulados, ¿no? Los consulados les dan cuenta a las embajadas de los respectivos países y te das cuenta que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? De Argentina, que ha estado gobernando muchísimos años el peronismo, los Kirchner y demás, es más gente la que ha pedido la nacionalización, nacionalidad española, que yo sé que habitantes tiene, por ejemplo, Aragón, por decir un ejemplo así un poco, ¿no? Es un auténtico disparate que no tiene sentido ninguno. Ellos son los que deciden quiénes se pueden nacionalizar y quiénes no, sin tener ningún tipo de arraigo. Lo comentamos la semana pasada, recuerdas que dijimos los países que nombramos Brasil un poco menos, pero sobre todo México y Argentina, ¿no? Y Venezuela, que van a aportar una cantidad de votantes en las próximas elecciones increíble, que van a desvirtuar todo el censo en este país. Y la gente dice, bueno, pues tienen derecho a votar, ¿por qué no van a tener derecho a votar si están fuera y son españoles? Y además ellos eligen dónde votar, en qué provincia votar, que esa es otra. O sea, no es que el arraigo tuyo haya sido en Logroño y podrías votar en Logroño, no, tú eliges votar en Madrid o eliges votar a donde quieras, que es otro de los disparates, ¿no? Y sin embargo, a la gente que se ha ido, que se tuvo que ir, estos sí que tuvieron que irse, cuando la época fuerte de la ETA del País Vasco, están repartidos por toda España y repartidos por el extranjero, no pueden votar en el País Vasco. O sea, es una auténtica incongruencia. O sea, tú estás fuera del país y puedes elegir dónde votar. Tú estás en España y te has tenido que ir, te han expulsado del País Vasco, pero sin embargo no puedes votar en el País Vasco. Esas incongruencias, ¿no? Y dice, ¿por esto qué pasa? Bueno, yo espero, y no solo espero, sino además deseo que eso lo corte. El Tribunal Supremo ya está en el tema, ahora ha puesto un poco más de interés. Ha dado 5 días, que creo que se cumplen pues el viernes, para que presenten alegaciones, para hacer una consulta a la Comisión Europea, a los Tribunales Superiores de Justicia de la Unión Europea, con respecto a que se están vulnerando leyes europeas. Porque al final la gente que viene a España se puede mover por toda Europa.
Y claro, tú estás tomando decisiones que afectan a terceros, bueno, a segundos, a terceros y a cuartos, vamos. Y claro, estás vulnerando los acuerdos de la Unión Europea con respecto a eso. Y es más, la Unión Europea acaba de aprobar hace, no sé, 20 días o por ahí, no sé si te acuerdas, expulsar a la gente. Y hacer como campos de concentración para extranjeros. Sí, no, porque fue aprobado hace como 20 días o algo así. No, ya está aprobado que, sí. migrante que llegue a Europa se devuelve a su país o se montan campamentos en terceros países y se quedan allí confinados 2 años. O sea, que son prácticamente ya detenidos, no van a estar por ahí bailando. Y España hace todo lo contrario. Bueno, y en Canarias más aún, como el canario es tolete, pues aquí todo lo que pase no pasa nada. Sí. En el resto de Europa ya hemos contado que en Grecia está la Marina vigilando las costas, o sea, la Armada. En Italia está la Armada vigilando las costas y aquí no vigila las costas nadie. No, aquí al revés. Aquí aquí los remolcamos para que vengan. Si el otro día robaron un barco ahí pesquero y vinieron 11 en un barco pesquero, se quedaron a la deriva y pues fuimos a buscarlos a 100 kilómetros. O sea que esto es una locura. Pero hemos asumido que esto se ha convertido en un lugar para esto. Y ya ya los vemos todos los días por ahí. Y luego estamos viendo la cantidad de inseguridad que existe en este país, ¿no? Cada vez más. Ya hay sitios donde ya no puedes salir por la noche, ¿no? Pero ya no es solo por los inmigrantes, porque al final todo se contamina. Es gente que es inmigrante y gente que no es inmigrante. O sea, aquí la culpa no van a ser todas de los inmigrantes. Pero evidentemente, pero evidentemente el ratio ha subido mucho porque su cultura es totalmente distinta a la nuestra. Pero tampoco hay que echarle culpa a los inmigrantes. No, por supuesto que no. Lo que hacen es buscarse la vida. Salir de la pobreza y buscarse la vida. Si nosotros aquí claro, le ponemos todas las facilidades para que lleguen, ya saben que el único punto por donde se puede entrar de Europa sin ningún tipo de problema es por Canarias. Ya es Canarias. Lo tienen claro. Sí. Bueno, no se entra ni por el estrecho. Y un poco por Baleares también. Nada, ni por el estrecho. Tú date cuenta que tú... Oye, no hay ni uno en el estrecho de Gibraltar. Eso es Inglaterra, ahí no hay ni uno. En el estrecho tú coges una piedra, te pones en Cádiz, das una piedra y llega la piedra a África. Sí. Bueno, pues por el estrecho no entra nadie. Que es nadando, pueden ir nadando. Entran todos por Canarias. Entonces ya África entera sabe que hay unos toletes que son los canarios, porque por ahí puede entrar todo el mundo que quiera y ya está, sin problema. Sí, hemos pedido un montón de veces de que... Bueno, el fronte, ¿dónde coño está el fronte? Sí, que haya una seguridad aquí, que y aquí control de nuestras aguas. Somos unos buenistas, lo toleramos todo y bueno, viva la Virgen. Ahora hubo un juez ahí en Las Palmas que expulsa a un grupo de subsaharianos, ¿no? Ya. Sí, pero lo tuvo que hacer un juez. Ya, pero... O sea, y sin embargo, un montón de resoluciones también judiciales a nivel del Estado español, pues no se cumplen. Pues en Europa y no nosotros nos estamos tragando todo aquí, todo. En Europa ya han dicho, el que entre, pum, sí. Aquí, se devuelve. Yo creo que aquí nos estamos preocupando por gilipolleces, y perdón por la palabra, como por ejemplo hay que quitar el monumento a Franco. Sí, guau. Cuéntame de esto, porque esto me parece una cosa... Vamos a ver, en su momento, ustedes recuerdan de que, bueno, que Canarias tiene que hacer un catálogo en aplicación a la ley de la memoria histórica, un catálogo de temas franquistas para quitarlo, nombres de calles, barriadas, monumentos que hay por ahí un montón. García Escame hay que cambiarle de nombre. García Escame había que cambiarle también, sí. Y claro, el catálogo no estaba hecho, hicieron uno especial nada más para Tenerife para poder quitar el monumento de Franco. Ya. Que fue cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz se negó. Dijeron, no, cuando hagas el catálogo... ¿Ya se ha hecho el catálogo? No, todavía no existe el catálogo completo de Canarias. Y solamente hicieron uno para Tenerife en aquel momento. Nada más. Sí. Luego sí es cierto que hay ayuntamientos, lo que ellos llaman progresistas, que en sus ciudades, en sus pueblos, sí que han quitado cosas, pero digamos que la han quitado porque ideológicamente la han quitado. Pero no es porque existiera ese catálogo oficial que todavía están realizando, ¿no? Pero claro, estos querían desviar la atención y ahora quien lo ha acordado es el gobierno de España. Pero, por cierto, eso es recurrible, ¿no? Mira, esto es una auténtica vergüenza. Sí, pero le han dado 6 meses, ¿eh? Sí, pero es recurrible. Claro. Sí, yo creo que estos 6 meses, si el Ayuntamiento de Santa Cruz lo recurre y tal, pero yo y va alargando a alguien que habría que guardar el monumento en un almacén. No, bueno, es que esa es la resolución que dice el Estado español. Sí. Es que él tiene que estar custodiado dentro de un espacio público, pero no expuesto al público. Ya. O sea,
Eso es lo que he leído, ¿no? Mira, tú y yo, que estamos acostumbrados a viajar mucho por ahí, yo ya no sé ni de cuántos países he estado, creo que 38 o algo así. Vemos, donde quiera que vamos por ahí, vemos siempre que la historia se mantiene. Pero la historia de todo tipo, pero ojo. si llevo contando años yo aquí, que yo fui a visitar el campo de Auschwitz, Sí. que está en Polonia, en Cracovia, en el sur de Polonia, que es un campo impresionante, y a nadie se le ha ocurrido decir que hay que cerrar el campo de concentración, que además hay que ir a verlo para saber que no hay que hacer eso. Y tengo que decir, bueno, tenemos que decir que también hay rutas turísticas para ver esos campos. Ya. Bueno, yo te digo que la gente va a verlos porque forma parte de la historia. Pero en Polonia no se le ha ocurrido a nadie cerrar. Pero es que en Austria, cerca de Viena... Ni Alemania tampoco. No, cerca de Viena hay otro que se llama Mauthausen, que allí sí, mira que murieron ahí españoles, ¿eh? Sí. Pues a nadie se le ha ocurrido. Y ese está impecable. Es como si lo hubieran cerrado ayer, ¿eh? Y a nadie se le ha ocurrido cerrar el campo de concentración. Y ahora estamos con este rollo, pues no entiendo. Embargo, y estamos hablando de asesinatos, de gente muerta, de matanza, de terminación. Sin embargo, hacemos exaltación a gente que participó en aquella masacre de Paracuellos en Madrid. Y entre ellos, pues, Carrillo, la Pasionaria, un montón de gente, ¿no? Y claro, eso sí es verdad que no. Ellos la memoria histórica sí, la sitúan en una época que a ellos les conviene, de tal año a tal año. Uh-huh. Por ejemplo, la memoria histórica para los asesinatos de los republicanos del año 30 y pico, ahí no hay memoria histórica. Cuando mataban curas, niños, monjas y de todo, no, ahí no hay memoria histórica. Esto nos olvidamos de eso y ponemos nada más que a partir del 39. Pero de todas maneras, tú te cuenta que la transición hizo algo importantísimo, que es perdonar todo eso y pasar página. Total. Se llegó a un acuerdo, unos y otros, todos, incluido hasta el Partido Comunista, de pasar página. Carrillo participó y precisamente olvidar todo lo que pasó y construir un país próspero. Bueno, pues llegó un momento que volvieron otra vez a traer bueno, nuestro realizador no sabe ni quién coño es Franco, por edad, por cuestión de edad, o sea... Y estamos, dale que te pego, y otra vez con eso, y otra vez, y nos estamos parando en cosas que nos están rompiendo. Pero bueno, eso es un poco lo que hablamos en un principio de este programa, cuando hablamos de Venezuela, de los comunismos, de ese tipo de comunismo, que aquí lo que prevalece es la ideología. ¿Sabes? Y ellos, claro, ideológicamente, a ellos les interesa, en este caso al PSOE, el PSOE ha inventado las dos Españas. Sí. Ha vuelto a traer el enfrentamiento de los españoles que no existía. Como bien dices tú, en la transición todos se pusieron de acuerdo, todos se perdonaron y vamos a hacer un país nuevo y avanzar. De hecho, España ha avanzado y España ha sido un gran país. Sí. Un gran país que se lo están cargando actualmente con todo este tipo de historias. Bueno, Clemente, nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo, vuela, ¿eh? El tiempo en la radio muy rápido. La semana que viene te volvemos a ver. Vemos que estás muy bien, o sea que la semana que viene aquí como una puncha. Así mañana ya me quitan ya porque nosotros estamos todo el mes de julio aquí informando y formándonos todos nosotros, por supuesto, entreteniendo, que la radio es entretenimiento. Bueno, Clemente, un abrazo. Buenos días y ánimo a nuestros hermanos de Venezuela. Bueno, y nos vamos a los estudios ahora de Las Palmas de Gran Canaria, de Capital Radio, que sigue Pepe Rodríguez con el programa, y después volvemos dentro de una hora otra vez a los estudios de Santa Cruz de Tenerife, que viene Joan Gualo. Y yo mañana a las 7:30, pero desde Fuerteventura. Néstor está aquí, en los estudios, aquí en la realización, porque sin Néstor el programa no puede salir. ¡Hasta mañana! El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.